Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. ¿Conoce usted como televidente el término la rejilla o parrilla de programación? Pues bien, durante esta semana, el Comité Defensor del Televidente desea ampliar mejor este tema en compañía de algunos especialistas y encargados de definir el orden de los programas en cada canal. La parrilla de programación o la rejilla de programación es la promesa que le hace el canal al televidente de qué va a ver, a qué horas lo va a ver y cuánto va a durar. Ese es, en términos generales, una parrilla de programación. Está determinada por varios factores. Un factor es el tema cultural que tiene los televidentes de ese canal. Un factor también tiene que ver con el tema publicitario. Un factor tiene que ver con la regulación del país. En Colombia, por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Televisión, las parrillas de programación están divididas por franjas. La franja familiar, la franja infantil, la franja juvenil y la franja para adultos. Esas franjas también se dividen en horas, entonces encontramos una parrilla horizontal por horas y una parrilla vertical por franjas. ¿Cómo organizamos una parrilla de programación? Teniendo en cuenta el concepto de canal, si es privado, público, comunitario, el concepto de género, es decir, a qué les llego, con quién les llego, el concepto de audiencia, el concepto de televisión y finalmente el concepto de programación. Si es una programación, por ejemplo, abierta o cerrada, interactiva, si es una programación donde los programas no permiten participación. ¿Por qué? Porque los programas se graban, no hay televisión, no hay posibilidad de interactuar con la televisión. Entonces son esas 5 variables las que intervienen cuando uno diseña una parrilla de programación: canal, televisión, audiencia, programación y género. Es muy importante, por ejemplo, que en la franja de adultos haya una serie de salvedades acerca de quién puede ver esos programas y quién no lo puede ver. Por ejemplo, encontramos en algunos programas que este programa debe ser visto por adultos, niños en compañía de adultos responsables. Eso es de ley y eso es regulatorio. Los programas infantiles, por ejemplo, tienen unas horas muy determinadas del día. Todos esos elementos rigen las parrillas de programación. Otro elemento importante es los días de la semana. La parrilla no es la misma de lunes a viernes que sábados, domingos y festivos. Cambia porque las costumbres de los televidentes cambian esos días. Entonces también la forma de ver televisión determina la parrilla de programación. La rejilla o parrilla de programación está formada por el conjunto de programas de una cadena, ordenados por día y hora de emisión. Desde un punto de vista informativo, tiene 2 funciones: informar al consumidor de televisión de los horarios de la programación e informar a los anunciantes potenciales de los horarios de los bloques de publicidad. La parrilla de programación se organiza teniendo criterios, el concepto de canal, es decir, si es un canal nacional, si es un canal local, si es un canal supranacional, si es un canal regional, si es un canal comunitario, teniendo en cuenta ese concepto de canal, teniendo en cuenta el concepto de género, es decir, qué género va a ver la gente. Cuando estamos hablando de género es, los niños ven dramatizado, las amas de casa les gusta la telenovela, a los adultos ven opinión, entonces estamos hablando de canal, estamos hablando de género. Audiencia, pensamos en audiencias, pensamos en sus rutinas, pensamos en qué les gusta ver, en sus expectativas, en sus gustos, en sus intereses. El tipo de televisión, si el tipo de televisión es público, pues responderá a cierta parrilla de programación, cierto discurso. Lo público pasa por formar ciudadanos. Si es privada, el concepto de televisión es privada, pues vamos a ver que la televisión va a ser industrial, va a ser negocio, va a ser comercial, ¿cierto? De alguna manera. Si va a ser comunitaria, ¿qué va a pasar con la parrilla? Lo que vamos a ver es programas que le den cabida al reconocimiento, a la valoración, a las luchas, al héroe de barrio, a la esquina, a los referentes. Si vamos a parrillas internacionales, lo que vamos a ver es, se especializan mucho. Ya entramos a especializarnos. ¿Por qué? Porque ya es una televisión que le habla a un latino, que le habla a un latino o un americano o a un hombre de habla hispana. Entonces, de alguna manera, estos tipos de televisión responden a lógicas más internacionales, es decir, a información más global. Entonces, ahí es donde está cómo organizamos una parrilla de programación. Y otro elemento importante en la parrilla son las repeticiones. Por ejemplo, en canales internacionales es muy normal ver repeticiones de programas en diferentes horarios, mañana, tarde y noche, porque esos canales internacionales están siendo visualizados por personas alrededor del mundo, con diferentes usos horarios.
En Colombia la repetición no es tan normal y no logramos ver, por ejemplo, que una novela, que un seriado se repita en el mismo canal en otro horario. En parte porque nosotros no tenemos el problema de los usos horarios. Aquí la hora es la misma en cualquier ciudad del país. Entonces, la repetición es muy importante para los canales internacionales, no tanto para los locales o los nacionales. La parrilla de programación es donde el programador del canal organiza una oferta de programas. Finalmente, una oferta de programas, ¿qué es? Es lo que va a ver el televidente. La parrilla de programación se organiza, el programador la organiza de forma horizontal y de forma vertical. Cuando estamos hablando horizontal, estamos hablando de lunes a domingo. Es decir, que va a ver el televidente el lunes, que va a ver el televidente el martes, que va a ver el televidente el miércoles y así sucesivamente. Cuando estamos hablando de lo vertical, estamos hablando del horario. Es decir, a las 8 de la mañana ve esto, a las 9 de la mañana ve esto, a las 10 de la mañana ve esto. La parrilla de programación es lo más importante en un canal, porque ahí es donde la gente va a encontrar sus programas preferidos en un horario preferido, de acuerdo a un género preferido y respondiendo a la audiencia, es decir, a uno. Los niños se programa casi siempre en la tarde, los adultos en la noche, las amas de casa están disponibles en horas de la mañana, entonces es de acuerdo, la parrilla de programación se programa de acuerdo a la audiencia, de acuerdo al género, de acuerdo al canal y de acuerdo a las expectativas que tiene la gente a la hora de ver televisión, de acuerdo a sus rutinas. La parrilla de programación está determinada también por el tema cultural, como lo dijimos ahora, por el tema de qué tipo de canal estoy viendo. No es lo mismo ver el canal comunitario, visualizar un canal local, un canal regional, un canal nacional o un canal internacional. Todos tienen objetivos distintos y se rigen por parámetros diferentes. Un canal como Teleantioquia, por ejemplo, tiene una parrilla de programación definida, determinada y armada de acuerdo con sus objetivos del canal, con el público al cual está dirigida esa parrilla de programación y con esas necesidades de comunicación que tiene el mismo canal como Teleantioquia. Muchos televidentes se preguntan por qué sus programas son movidos del horario al cual los tenían acostumbrados. Todo esto obedece al criterio de cada canal para organizar sus contenidos de acuerdo a su filosofía, rating o necesidades de sintonía. Históricamente la programación colombiana, nacional, después regional, después empezamos con lo local, se ha establecido por franjas. Parece que es por una necesidad de representación. Entonces al inicio Colombia quería representar a los niños, entonces generó una franja para niños. Quería representar a los adultos, entonces los adultos. Quería representar a las mujeres, entonces había una franja para mujeres. Es un esquema que históricamente se ha planteado, pero que hoy debe cambiar. ¿Por qué? Porque hoy la televisión más por franjas debe funcionar por ciclos, debe funcionar más por, como lo está haciendo la televisión internacional. ¿Qué significa por ciclos? Generar flujos permanentes de programación, es decir, la televisión se hizo para todo el mundo. La televisión es masiva para todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que la televisión debe responder a la familia, y lo tiene muy claro Caracol y RCN. Es decir, cuando diseñan su programación la diseñan pensando en familia, no la diseñan pensando en segmentación. ¿Por qué? Porque si al segmentar, finalmente lo que estoy haciendo es perdiendo sintonía, me estoy yendo por un público muy especializado, estoy perdiendo sintonía. Entonces lo que hace la franja es que cuando yo programo franja, yo programo para niño, genero el bloque, pero para transitar a juvenil me es muy difícil, entonces automáticamente estoy perdiendo flujo de audiencia, es decir, estoy perdiendo sintonía. En muchos canales la parrilla tiene un centro que es el noticiero. Canal como CNN, por ejemplo, tiene como centro las noticias. Y toda la parrilla de programación se arma de acuerdo con las noticias. A partir de las noticias arman unos programas económicos, culturales, deportivos, de finanzas, de análisis, que giran alrededor de ese tema central, noticias. En un canal como Teleantioquia, la parrilla gira en torno a los usos y costumbres de nuestro departamento. ¿Qué nos gusta ver en nuestro departamento y que nos lleve esos usos y costumbres? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar programas en Teleantioquia hechos en Urabá, porque la región norte y la región de Urabá es muy importante para el resto del departamento. Pero encontraremos también programas hechos en el suroeste, en el noroeste, en la zona central, en Medellín, la área metropolitana. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que Teleantioquia es un canal que intenta unir alrededor de su parrilla las diferentes regiones que conforman el departamento. El cambio de horario siempre ha sido molesto para el televidente, ha sido molesto para la audiencia. ¿Por qué? Porque la televisión funciona como un reloj. Es decir, yo a las 8
a las 7 de la mañana prendo y veo a primera hora. Yo a las 8 veo tal programa de salud, a las 9. La programación funciona como un reloj, y sobre todo para los adultos. Para la televisión clásica, la televisión es un reloj. Pero una televisión moderna exige, de alguna manera, que pueda haber cambios en la programación, pueda haber movimientos anunciados, es decir, con promocionales, con permanentemente información que diga, cambiamos el programa, pero tenemos una transmisión especial que le puede beneficiar a usted, que le puede gustar a usted. El respeto, en el sentido, o sea, la televisión cambia como cambia la sociedad. El adulto mayor, está buscando que la televisión le funcione como un reloj, pero al joven está buscando que la televisión le llegue con eventos, que le llegue con transmisiones especiales. El joven está buscando si el cambio no le afecta al joven, pero al adulto sí. Lo que sí hay que hacer por respeto, y yo siempre lo sugiero, es permanentemente le anunciamos que el programa se va a mover. ¿Por qué? Porque es algo que a uno le gusta, porque es algo que a uno lo atrae, es algo que a uno lo divierte, que yo estoy esperando. La televisión genera muchas expectativas en la gente, que bueno a las 9 yo ver mi programa. El problema no está en que yo mueva o no mueva el horario, el problema está en que yo lo anuncie con tiempo, que yo lo anuncie por todos los medios. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.